¿Qué onda con tu vida, con la iglesia y con el mundo de hoy? Es un programa conducido por el padre Roberto Figueroa, padre Gerardo de la Rosa y 3 invitadas súper especiales que te alegrarán la mañana, además de darte mensajes de fe. Bien, familia de Guadalupe Radio, continuamos en el Evangelio de San Juan y hoy Jesús nos pone esta imagen. Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Es decir, Él es como que el tronco y nosotros somos las ramitas para entendernos bien. Primera palabra, precisamente esta, nos dice Jesús: yo soy la verdadera vid. Jesús es la fuente de nuestra verdad, la fuente de nuestra fe, de nuestra confianza y de nuestra caridad. Él es el camino, la verdad y la vida. La única vid que nos da vida es Jesús en sus sacramentos. No se confundan, no hay otra vid verdadera, es Jesús. Segunda palabra, nosotros somos los sarmientos, nos dice, y porque sin mí nada pueden hacer. Una ramita cuando está unida al tronco pues está verde, está viva, tiene frutos. Así nos pasa a nosotros cuando estamos en vida de gracia, unidos a Jesús. Tenemos vida. Cuando no estamos en vida de gracia, me da muchísima pena decirlo, pero me voy a aguantar hoy la pena y se los voy a decir: no tenemos vida. Separados de Jesús, sin la vida de gracia, estamos muertos. Y por último, cuando estamos unidos a esta vid, cuando el sarmiento está unido a la vid, nosotros estamos unidos a Jesús por la vida de gracia. Él nos dice: pidan lo que quieran y se les concederá. Pidan lo que quieran. Padre, ¿y si pido que mi ya se convierta? Pues tú pídelo, esperemos que sí se convierta. Sobre todo pide cosas para ti, es decir, que aumente tu fe, tu esperanza, tu caridad. Si estamos unidos a la vid verdadera que es Jesús, pidamos lo que sea y se nos va a conceder. Esto fue el Evangelio en 3 palabritas. ¡Qué lindo Cristina, Evangelio! Está de lujo, pero también es un Evangelio muy, ¿cómo se llama? Muy comprometedor. Muy comprometedor. Se trata de estar ahí unidos a la vid. Ese Evangelio, padre, yo lo amo profundamente. Cuando mi esposo y yo nos íbamos a casar, en oración le pedimos mucho al Señor que nos iluminara sobre qué evangelio se iba a proclamar ese día. Con el sacerdote nos sentamos a orar, a rezar, y ese fue el evangelio que se proclamó en nuestro matrimonio. Ah, con razón, te vi la cara así muy sonriente, dije, no, ya Cristina le está dando mi reflexión. Nada, se estaba acordando. Pero está muy bien. Oye, y a propósito, antes ya de pasar a estos amigos adolescentes, qué importante ahora que hablas del día de tu boda y del evangelio, qué importante para los novios preparar bien este momento, incluso las lecturas, pero bien lo dijiste, en oración. Una boda no hay que... Es que algunos primero preparan dónde va a ser la fiesta, sí, cuáles van a ser los invitados, dónde vamos a ir de luna de miel, y luego ya como que la misa y pues bueno, pues allá el cura, ¿no? Él sabrá. Qué bonito es que los novios vean con el sacerdote, que primero platiquen con él, que hablen de su matrimonio, que los preparen. Y luego también qué bonito preparar el día de la misa, desde la primera lectura, las peticiones, y si se puede, pues elegir el evangelio. Es algo maravilloso y es algo que, según mi experiencia, los que he casado, les deja una huella. No es indiferente el preparar así el día de tu boda a simplemente, pues, me voy a casar y ya. Ojalá y tomen tu consejo y lo hagan. ¿Reto o pesadilla la adolescencia, Cristina? A ver. ¿Reto o pesadilla, padre? Definitivamente, a mí me parece supremamente importante que tengamos presente todos y viajemos en el tiempo, todos
Pasamos por la etapa de ser adolescentes, todos. ¿sí? Yo prefiero viajar en avión. Más que Es más fácil. Se llega más rápido a Medellín en avión que en el tiempo. Que en el tiempo. Esa estuvo buena, padre. Definitivamente la adolescencia es ese paso de la infancia, ¿sí?, a una etapa adulta, a una etapa que definitivamente es difícil y se torna difícil porque es que ese joven ya no es niño, ese joven tampoco es un adulto, pero se está enfrentando a asumir unos retos y unos desafíos. Por un lado el joven, por otro lado nosotros como familia, como padres también, porque cambian muchas cosas. Vienen grandes cambios físicos, vienen unas turbulencias emocionales para esos jóvenes que definitivamente es un río revuelto, unos altos y bajos, un cúmulo de emociones que tal vez él está experimentando y le cuesta comunicar. Entonces entra la rebeldía, entra por el lado de los padres, es que yo no lo entiendo, es que es un rebelde, pero por el otro lado está el joven, es que a mí no me entienden, ¿cuándo será que me independizo? O sea, hay una serie de confrontaciones a nivel emocional y eso nos debe llevar precisamente a asumir en el rol de padres, pero también como adolescentes, a asumir esta etapa y a enfrentar esos desafíos. Más que una pesadilla es aprender a asumir que estamos en una etapa de cambio, que duele, adolescente. Cristina, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Bueno, tengo Dime, tres. padre. Ave María. Primera, ¿por qué? Porque es muy interesante y espero que estén ahí escuchándonos y a punto de, si necesitan algo, 626-444-4445. ¿Podemos meter la adolescencia de cierta a cierta edad o varía o cómo es esto en cuanto a la edad? ¿Empieza en una edad, termina a cierta edad o más o menos cómo? ¿En qué edades estamos hablando? Ahí estaríamos hablando, padre, y basándonos en lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, estaríamos hablando de un rango entre los 10 años y los 18, 19 aproximadamente. Es decir, en ese rango de edad empezamos a experimentar como seres humanos una serie de cambios donde estamos saliendo de nuestra infancia y donde nos estamos enfrentando a nuevos retos ya como adultos. Entonces, en ese rango, entre los 10 años, sí, y aproximadamente entre los 18 años, 18, 19, podríamos hablar de ese rango de cambios de adolescencia. ¿Hasta los 19 años, Cristina? Aproximadamente, padre, sí, porque Vaya, definitivamente cuando... Acabo de salir entonces yo, Ahí estaríamos hablando de ese adulto joven, es decir, donde ya estoy entrando a esa etapa ya de adulto, pero todavía traigo unos rasgos, unos patrones de mi adolescencia, entonces más o menos se clasifica aproximadamente hasta esa edad, porque entonces en ese rango estaríamos hablando de un adolescente joven, entre 12 y 14 años más o menos. Entonces miren que yo lo hago en un espectro más grande, exacto, en el espectro en el que nos habla la Organización Mundial de la Salud, de los 10 a los 19, 18 añitos, pero en ese rango podemos hablar entonces del adolescente joven, que más o menos va de los 10, 12, 14 añitos, y ya del adolescente, digámoslo, a ese adulto joven, donde también ya está aterrizando a enfrentarse a una etapa adulta que implica asumir nuevos retos y desafíos. Ok, entonces entre 10 y 19 años, voy a gastarme este minuto que nos queda, ya ves cómo Gustavo todavía está en la adolescencia y en fin. Otra pregunta, ¿hay tipos de adolescencias o hay tipos de adolescentes? Es decir, ¿cómo podríamos calificar a los, si los hay, distintos prototipos, no sé, de adolescentes? No sé si me explicó, si fue clara la pregunta, ¿no? Yo diría, padre, que ahí sería más bien mirar
y centrarnos mucho en esas características de esa etapa de la vida, porque muchas veces nosotros podríamos entrar a clasificar o etiquetar entonces el adolescente rebelde, el adolescente sumiso. Más allá de eso es mirar las características que acompañan esta etapa evolutiva y de acuerdo con eso, en lugar de entrar como a etiquetar, es tener herramientas para aprender también a hacer lectura de ese comportamiento de estos jóvenes. Continúa enterándote qué onda con tu vida, la iglesia y el mundo de hoy al descargar la aplicación de Guadalupe Radio sin costo. Y regístrate de manera sencilla para que no te pierdas del contenido completo de ¿Qué onda?